servicios. Pero el subsidio no solo se hizo por eso, se hizo por una razón electoral. Entonces, claro, ahora es muy difícil corregirlo a esto. 300 pesos, ayúdame en términos de dólares, ¿cuánto es? 30 centavos de dólar, sí, más o menos. No quiero sacar no quiero meter la pata. ¿300 pesos? Sí, 20 centavos. 20 centavos. 20 centavos de dólar. Y 22. Yo sé que hoy no se puede pagar porque el bolsillo está flaquísimo, pero 20 centavos de dólar el tren, y es un precio inexistente en el planeta, ¿no, Gabriel? Sí, el tema acá siguen siendo los salarios, Luis, porque bien podríamos pagar un servicio acorde de transporte, que lamentablemente tampoco lo tenemos, con la tarifa correspondiente, si tuviéramos salarios que vayan acompañando y superando, ¿no?, estos aumentos. Lo que pasa es que son aumentos que se dan correlativamente y lamentablemente los salarios no acompañan eso.